Yo soy Patria, buenas noches, compañeros, me presento, patrullero Andrés Darío Díaz. Actualmente laboro en la seccional de investigación criminal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental. Me encuentro cursando hacia el grado de subintendente, pertenezco a la compañía Eduardo Cuevas García, primera sección. Para iniciar, voy a comenzar con la definición de captura. La captura se refiere a la presión de una persona por parte de autoridad competente, con el fin de asegurar su comparecencia ante un juez o un tribunal. Este acto puede llevarse a cabo en virtud, ya sea por orden judicial o, en casos excepcionales, en flagrancia. La captura es un mecanismo crucial en la justicia penal con el fin de garantizar que los individuos sospechosos o las personas que cometen un delito enfrenten un proceso justo, legal y adecuado. Vamos a ver en este cuadro comparativo tres tipos de captura. Captura en flagrancia. Se produce cuando una persona es capturada al momento de cometer el delito. Puede ser después de cometer el delito, ser capturada sin perderle el rastro. Eso es flagrancia, una captura en flagrancia. Las diferencias es que una captura en flagrancia, a diferencia de una captura por orden judicial, la captura en flagrancia no requiere una orden por un juez. La flagrancia se extiende en situaciones donde se persigue a la persona sospechosa inmediatamente después de cometer el delito. Captura por orden judicial. Ocurre cuando un juez emite una orden de captura después de una investigación en la cual se determina que esa persona sí cometió un delito por parte del sospechoso. Esta orden puede ser solicitada por el fiscal o por la autoridad competente. Tenemos la captura internacional. Esta captura involucra la cooperación entre diferentes países. Es cuando una persona, pongamos el país vecino, Ecuador, un ciudadano ecuatoriano comete un delito y él decide venir acá a nuestro país. ¿Sí? Entonces, la captura internacional se da cuando esa persona que cometió el delito allá es capturada en este país, en Colombia. Esto puede implicar emisión de notificación roja por parte de la Interpol. Generalmente se basa en una notificación roja de Interpol que actúa como una solicitud internacional de captura. Requiere la cooperación, como habíamos mencionado, de varios países. El proceso puede implicar la extradición, dependiendo de los tratos y acuerdos entre los países. Adicional a estos tipos de captura, compañeros, hay una captura que es una captura preventiva. Es una medida cautelar que se adopta para evitar que un sospechoso destruya pruebas, siga cometiendo delitos. Esta captura también es ordenada por un juez. Vamos a mirar lo que es una captura con fines de extradición. La captura con fines de extradición se refiere a la detención de una persona solicitada por otro país para que enfrente un proceso judicial o cumpla una sentencia en el país solicitante. Como habíamos mencionado, tiene que haber acuerdos entre los países al cual se le va a solicitar la extradición. Este tipo de captura se lleva a cabo en cumplimiento de tratados internacionales y acuerdos bilaterales. El procedimiento suele incluir los siguientes pasos. Primero, solicitud de extradición. El país que solicita la extradición presenta una solicitud formal al país donde se encuentra la persona o individuo a extraditar. Segundo, tenemos la revisión judicial. La revisión judicial es el país receptor, la cual revisa la solicitud para asegurar que cumpla con los requisitos legales, que no haya errores en esos documentos para que él pueda ser extraditado legalmente. Tercero, orden de captura. Si se aprueba la solicitud, se emite una orden de captura contra la persona solicitada. La audiencia de extradición. La persona detenida tiene derecho a una orden de captura contra la persona solicitada. La persona tiene derecho a una audiencia donde pueda presentar su defensa contra la extradición. Vamos a tener una audiencia donde pues haya defensa, haya un señor fiscal donde se le muestre lo que tiene en contra de esta persona. Recordemos que nadie puede ser capturado sin haber cometido un delito.
Decisión final. Tras la audiencia, el juez decide si procede, como aquí en Colombia, si hay materiales probatorios o evidencia física que demuestren que esa persona sí cometió un delito, le genera orden de captura. En este caso, pues la persona sí podría ser. Si cumplimos con estos 5 pasos, la persona puede ser extraditada legalmente. Por otro lado, tenemos lo que es la acta de buen trato. La acta de buen trato es un documento que garantiza que la persona que tenemos capturada se le respeten simplemente los estándares referentes a los derechos humanos, que sea legalmente, que no maltratemos a esa persona, que no le vulneremos los derechos. Este acta generalmente incluye los siguientes derechos. Primero, el derecho a ser informado. La persona capturada obviamente debe saber el motivo de su captura. ¿Por qué motivo es capturada? Se le deben informar las razones de su captura. ¿Quién expidió la orden de captura? Se le informa también los derechos que le asisten, como el derecho a un abogado. El detenido tiene derecho a la asistencia legal de un defensor. Si el detenido tiene un abogado de confianza, lo puede emplear. Si no cuenta con un abogado de confianza, el Estado tiene la obligación de asignarle un abogado para que pueda estar en las diferentes audiencias que se le van a realizar a la persona capturada. Tenemos un derecho a la comunicación. Obviamente la persona capturada tiene derecho a comunicarse con su familia, con la persona a quien él diga que se le quiera manifestar que se encuentra capturado, dónde se encuentra ubicado, por qué motivo fue el derecho de su captura. La prohibición de tortura y malos tratos. Como habíamos dicho anteriormente, una persona capturada tiene que ser tratada con respeto. ¿Sí? No se le puede vulnerar los derechos. Recordemos que si bien la persona está capturada, para que se realice de manera adecuada las audiencias, todo lo que tiene que ver con mirar si la persona es inocente, si la persona es culpable, tenemos que tener un buen trato con la persona, no maltratarla, respetarla siempre, es un ser humano. Quinto, derecho a un juicio justo. La persona detenida tiene derecho a ser presentada ante un juez, lo que hemos mencionado, en un plazo razonable y a un juicio justo y público. Estos derechos y el cumplimiento del acta de buen trato son fundamentales para proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas que son detenidas o capturadas. Tenemos la normativa. La captura en flagrancia, en la Constitución Política de Colombia, en su artículo establece que toda persona es libre, lo que mencionábamos, toda persona es libre, nadie puede ser capturado si no fue capturado en flagrancia o cometió un delito. Lo mismo, si una persona no tiene elementos materiales probatorios ante de pronto funcionarios que investigan, como nosotros lo hacemos, si nosotros investigamos a una persona y miramos que esta persona no cometió ningún delito, no podemos, ¿por qué?, mostrar pruebas o evidencias falsas ante un fiscal para que se le genere orden de captura. El Código de Procedimiento Penal, en su ley 906 de 2004, en artículo 3.4, regula que la captura en flagrancia establece que cualquier persona puede realizar una captura en flagrancia. ¿Sí? Usualmente la realizamos nosotros como Policía Nacional, pero está plasmado que cualquier persona puede realizar la captura y puede ser llevada ante un juez competente de inmediato. La captura por orden judicial. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 28, también regula que la captura por orden judicial establece que nadie puede ser privado de la libertad sin una orden judicial, lo que mencionábamos, compañeros. ¿Sí? Nadie puede ser capturado sin una orden o en flagrancia. La captura internacional. La normativa en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 490, regula que la captura internacional Colombia coopera con otros países. Lo que mencionábamos, tiene que haber una cooperación entre países. No podemos saber si esta persona tiene una orden de captura en Venezuela, en México, en Ecuador, si ellos no nos informan a nosotros a Colombia. No podemos saber que esta persona sí cometió un delito allá. Sí, sencillamente era esto, compañeros. Les agradezco mucho por su atención. Dios y patria.